Buen día a todos, qué bueno poder acompañarles una vez más en cada uno de sus hogares. Espero que usted se esté gozando el día de hoy, esté preparado para poder alabar al Señor por lo bueno que Él ha sido con cada uno de nosotros. Sabemos que cada día sus bondades y sus fidelidades son nuevas para nosotros. ¿Y qué le parece si le agradecemos cantándole, declarando lo que Él es y lo que Él ha sido en nuestras vidas? Y quisiera que nos acompañe a poder cantar en esta hora sobre esa gracia de Dios que está disponible para nosotros el día de hoy. El Rey de majestad, conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Y todos decimos: gracias sublime es, perfecto es tu amor. Para con nosotros. Amén. Y quisiera que nos acompañara a invitar al Señor. Dice que donde dos o tres estemos reunidos, ahí está el Señor, ¿verdad?
Entonces le invito a que aún si usted está en su casa, tal vez no estamos en un templo físico el día de hoy, sino que estamos en cada uno de sus hogares, pero le invito que pueda a llamar la presencia del Señor y que la gloria de Dios pueda moverse no solo en la iglesia, sino también en mi casa, en donde sea que usted esté.
una vez más, tú mereces la gloria. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Y le invito a que ahí donde esté en su hogar pueda cerrar sus ojos, levantar sus manos al cielo y decirle al Señor: Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Gracias, Señor, porque sabemos que no hay nadie como tú. Por eso hoy te damos la gloria, te damos la honra, porque solo tú la mereces. Amén. Gracias por habernos acompañado en este tiempo y continuamos con el programa de hoy. Muy buenas noches a todos. Es un privilegio enorme para el grupo Eclesia, el grupo de pastores unidos para la proclamación del Evangelio acá en San Juan Zacatepeques. Y de verdad queremos agradecer el favor de la atención de cada uno de ustedes en esta hora y deseamos de todo corazón que el estudio que se ha venido dando pudo haberles ya edificado y seguirá edificándoles a cada uno de ustedes. Como se recordarán, el jueves pasado pudimos ver el tema sobre los sufrimientos del apóstol Pablo, y en los sufrimientos del apóstol Pablo vimos que él se gozaba en medio de ese sufrimiento tan grande, pero él tenía gozo en poder servirle al Señor, que a través de sus sufrimientos el Evangelio iba avanzando a todo el mundo y llegar hasta Colosas. Él hablaba de sus tribulaciones, así como podíamos ver, y pues los hermanos pastores hablaron de un listado de sufrimiento que tenía el apóstol Pablo, según 2 de Corintios 11, del 16 al 33. Pero el apóstol Pablo completaba sus sufrimientos o completando su sufrimiento en Cristo, así como pensaba que Cristo había sufrido al dar su vida en la cruz del Calvario, también la iglesia debiera de sufrir parte de ello para su Señor. Pues hoy nos toca estudiar el versículo 25 de Colosenses 1 y se hablará del ministerio del apóstol Pablo. Pero antes de iniciar ese tema, queremos encomendarnos en las manos del Señor en esta hora. Y queremos pedirle a usted que nos acompañe y inclinando nuestras cabezas, y podemos elevar la oración a nuestro Padre Celestial. Oremos, hermanos. Nuestro Dios y Padre, en esta hora venimos ante ti, ante el trono de tu gracia, Señor, agradecidos porque tú has sido fiel para con nosotros, nos has guardado en el transcurso de una semana, Señor. 8 días han transcurrido y hemos visto, Señor, tu gracia, tu amor, tu bendición sobre cada uno de nosotros, como también sobre cada uno de nuestros hermanos oyentes, los que se conectan a esta hora, Señor, para seguir este estudio de tu palabra.
Padre, te damos gracias por todos esos cuidados, porque no hay duda en que estuvimos en peligros de algún accidente, en peligro, Señor, de esa pandemia que hoy está azotando a este mundo, pero gracias, Padre, por tus cuidados para cada uno de tus hijos. Y no dudamos que lo seguirás haciendo y estaremos, Señor, seguros en tus manos poderosas. Hoy, Señor, deseo de todo mi corazón que tú puedas bendecir a nuestros hermanos pastores que ya entrarán de lleno para el estudio de tu palabra, y que también pedimos desde aquí para nuestros hermanos televidentes que también pueda ser una bendición muy especial en la vida de cada uno de ellos. Padre amado, te damos muchas gracias y nos encomendamos en tus preciosas manos. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo oramos. Amén y amén. Desde ya queda tiempo entonces para Pastor Abdiel. Hermano, el tiempo es suyo. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Qué bueno poder estar en sus hogares. Vamos a continuar con nuestro estudio de Colosenses. Hoy comenzamos a hablar del ministerio de Pablo, desde el capítulo 1, verso 25, como decía, de la carta a los Colosenses. El versículo dice en las versiones tradicionales, de lo cual fui hecho ministro conforme, o de la cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio vuestro, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. La Nueva Traducción Viviente lo traduce de esta manera: Dios me ha dado la responsabilidad de servir a su iglesia mediante la proclamación de todo su mensaje a ustedes. Empezamos hablando sobre los beneficios o los beneficiarios del ministerio de Pablo. Pablo anteriormente ya nos ha dicho que es ministro de Cristo. En verso 7, en el versos 27 al 28 lo va a repetir. Y es también ministro del Evangelio, como dice en el verso 23, siempre del capítulo 1. Ahora dice acá, en la frase que usa acá es que fue hecho ministro de la iglesia. Y entonces aparece una pregunta que es un poco interesante, pero se la voy a explicar. ¿Acaso puede alguien servir a 3 amos a la vez? Y no tiene que ver con el dinero y todo lo demás, tiene que ver con lo que el apóstol está enseñando. Por eso, si no se entiende bien el lugar respectivo de 3 cosas que van a marcar la vida del ministerio de cualquier siervo de Dios, cualquier pastor, cualquier persona que está involucrada en el servicio al Señor. Primero dice, deben ocupar los lugares respectivos que Cristo ocupa en el ministerio, que el Evangelio ocupa en el ministerio y que la iglesia ocupa en el ministerio. Cada uno de ellos ocupa un lugar, pero si no se saben manejar, si no se ubican en el orden correcto, va a crear conflictos en nuestro servicio cristiano. Por eso, el autor del manual que estamos usando para compartir con ustedes esta enseñanza dice lo siguiente: en la medida en que la iglesia se alza como la dueña del ministro y éste tiene que acatar las decisiones de la congregación, en esa misma medida su ministerio fiel como siervo de Cristo se pone en entredicho. Pablo no es igualmente ministro de Cristo, del Evangelio y de la iglesia. Más bien, oiga bien, el Evangelio es el instrumento de su servicio. La iglesia es la beneficiaria de su ministerio, pero Cristo es incuestionablemente el amo de quien recibe instrucciones, cuya autoridad acata y a quien tiene que dar cuentas. Es a Cristo principalmente que le da cuentas. Así que cuando Pablo habla de la iglesia de la cual fui hecho ministro, no está diciendo que es la voluntad del Señor que Él se someta a la autoridad de la iglesia y reciba de ella sus órdenes, sino que su servicio a Cristo, a cuyo señorío se somete, toma la forma de edificar la iglesia y entregarse por ella. Él sirve a la iglesia, no porque ella le manda, sino porque ella es la gran beneficiaria de su servicio a Cristo. Y lo está diciendo Pablo en un contexto en el que él no está presente en la iglesia, pero está hablando de la iglesia. ¿Cuáles son los resultados del ministerio de Pablo en beneficio de la iglesia? No solo en un lugar, porque Pablo no estaba en Colosas, él no era pastor en Colosas, sino que estaba a la distancia. Lo que sucede es que vivimos en una sociedad democrática y nos resulta fácil darnos cuenta o traspasar a la iglesia actitudes y maneras que actúan
o que rigen el mundo de afuera, que en realidad, como dice el autor de este manual, se trata de otra forma de mundanalidad, es meter el mundo dentro de la iglesia. Así que podemos acabar pensando que los miembros de la congregación hacen bien en desplegar un espíritu crítico en contra de las gestiones de los pastores, porque el mundo democrático se respira en los medios de comunicación y por parte de la oposición en ambientes de crítica subida en cuanto a gestiones de gobierno. Es decir, se acalora por cuando es fácil en este contexto criticar, pero en Cristo los pastores son llamados a velar por el comportamiento de las ovejas, no las ovejas a velar por el de los pastores. Podemos entonces pensar que tenemos derecho a decir a los pastores cómo deben emplear su tiempo, cuáles deben ser sus prioridades ministeriales, cómo queremos que sean sus predicaciones y cómo deben llevar a cabo la cura de almas. A fin de cuentas, la iglesia puede pensar que como paga o le da una ofrenda al pastor, tiene ese derecho. Pero según la Escritura, es Cristo mismo quien debe dar esta clase de instrucciones. El rebaño no dicta condiciones a los pastores, sino que son conducidos por los pastores. Podemos pensar que somos nosotros quienes podemos expulsar a los pastores si su ministerio no nos satisface, usurpando así el lugar de Dios, porque el llamamiento a la expulsión de ministros, como veremos en un momento, pertenece a la administración de Dios, no a la de los hombres. Pero eso es una parte nada más, no se incomode todavía, es una parte. Ahora vamos por el otro lado o la otra cara de la moneda. Si por un lado debemos evitar el extremo de tratar a los pastores como si fueran empleados de la iglesia, estamos también obligados a seguir directrices dadas por la congregación. Por un lado debemos evitar el extremo de que los pastores ejerzan una especie de tiranía sobre el rebaño. Lo que los pastores están llamados a hacer es a dirigir la congregación con el ejemplo. Por ejemplo, la manera que debe dirigir la congregación es mediante el ejemplo, no mediante la prepotencia. Entiéndase por prepotencia algo que reza o roza en lo golpeante o abusivo intencionalmente, no en aquellas cosas o aquellas directrices que se dan para establecer o hacer volver el orden o mantener el rumbo que lleva la iglesia. El pastor está llamado a hacer presencia en la iglesia mediante el trabajo sacrificial, no mediante una exigencia. El ministro es un servidor, está para servir, no para señorear. El pastor debe también ser manso en su manera de gobernar, dice el autor, y debe enseñar con solicitud y atender a las necesidades del rebaño como quien tendrá que dar cuentas al Señor. Debe buscar en todo el bien del rebaño, amando y cuidando a las ovejas, estando dispuesto a sacrificar su propia comunidad o comodidad a fin de ministrarles adecuadamente. Y esto es bien importante porque a veces, y las mamás, especialmente cuando están alimentando a los hijos, pueden darme la razón de que a veces la intención de la mamá al obligar o a presionar para que se hagan ciertas cosas es para beneficio de los hijos, no es para beneficio propio. Y a veces suele confundirse eso también en el ejercicio del trabajo pastoral. No es una imposición, sino es el beneficio que se va a recibir a razón de. Esta idea no se hace explícita en la frase que esta idea se hace explícita en la frase que hallamos en medio de este versículo, cuando Pablo no es solo ministro de la iglesia, sino que dice, ejerce esta función para beneficio vuestro, para beneficio de la iglesia. Pablo sirve a la iglesia, no en el sentido de someterse a su autoridad y a sus instrucciones, sino en el sentido de trabajar sacrificadamente para su bien. Recordemos que acaba de hablar de acciones, en la lección anterior hablábamos del sufrir por la iglesia o sufrir por el evangelio. Y es importante, la actitud sacrificial es bien importante. Entonces debe haber un balance tanto en la iglesia como en el pastor para que todo camine de la manera que la Biblia propone, ¿no? No es una manera del hombre, es una manera bíblica, porque
Cristo es la cabeza de la iglesia, Cristo es el que dirige, el que da las instrucciones, y en ese sentido debe haber un respeto mutuo, tanto del pastor, de la iglesia hacia el pastor, como el pastor hacia la iglesia, de la iglesia hacia los servidores, a la gente que sirve en la iglesia, especialmente a nivel pastoral, como del cuerpo pastoral hacia la iglesia. Entonces, otra de las cosas que le decía y que le comentaba hace un momento es que Pablo no estaba en Colosas, pero el trabajo que él había hecho, no solo en un lugar, sino en muchos lugares, afectaba. Y esa es una de las cosas que también se debe entender, cómo nuestro trabajo puede afectar a otros. Ahora, por ejemplo, usted nos ve como eclesía, que estamos pastores de aquí de San Juan Zacatepeques unidos enseñando. Estamos edificando, llevando enseñanza a más de una persona, a más de una congregación, y puede ser, y estoy seguro, mejor dicho, que no solo las congregaciones a las que nosotros dirigimos están sintonizando esta transmisión, hay otras congregaciones. Entonces, nuestra labor está beneficiando no solo a nuestra iglesia, sino a la iglesia universal, al cuerpo de Cristo en todos lados. Otro matiz importante que se da acá es cuando Pablo dice, para vuestro beneficio, y puede decir no tanto para beneficio de vosotros los colosenses, sino también está incluyendo a los gentiles. Más adelante vamos a explicar eso, cómo los gentiles forman parte del evangelio. Pero en todo caso, está claro que Pablo sirve a Cristo, sirviendo a la causa del evangelio y sirviendo a la edificación de la iglesia. Es de suma importancia mantener un equilibrio de estas dos formas de ministerio. Se lo repito. Pablo sirve a Cristo, sirviendo a la causa del evangelio y sirviendo a la edificación de la iglesia. Pablo sirve a Cristo, sirviendo a la causa del evangelio y sirviendo a la edificación de la iglesia. Es de suma importancia tener este equilibrio. El evangelio debe ser proclamado y la iglesia debe ser edificada y cuidada. Nuestros dones personales pueden ayudar a apoyar cada una de ellas, pero no seríamos ministros fieles si no tomamos medidas para asegurar que las dos áreas estén cubiertas. ¿Qué dos áreas? Se la vuelvo a repetir. La proclamación del evangelio y la edificación de la iglesia. Son dos áreas bien importantes que no podemos descuidar. No se espera de nosotros simplemente que conduzcamos a hombres a Cristo mediante el evangelio y que luego los abandonemos para que se las arreglen de la manera que puedan. Más bien se espera de nosotros que dirijamos nuestros esfuerzos evangelísticos a la formación de iglesias locales de acuerdo a las Sagradas Escrituras, donde los convertidos pueden ser edificados en la fe. Así que esa es la tarea. Cualquier cosa que esté fuera de eso está en contra de la voluntad de Dios, tanto del pastor como de la iglesia. Recuerde, le repito esta frase porque es importante. Pablo sirve a Cristo sirviendo a la causa del evangelio y sirviendo a la edificación de la iglesia, proclamando y edificando. Esa es la tarea principal que el pastor debe ejercer y que la iglesia debe entender que de eso se trata y que las instrucciones primarias surgen del corazón de Dios y están prescritas en la Sagrada Escritura para beneficio nuestro. Continúa con nosotros el pastor Eddie. Bendiciones del Señor para su vida. Gracias a Dios porque a través de su palabra Él nos da a conocer su plan, su origen, ¿no? Es decir, la intención de Dios para nosotros. Si Pablo sirve así a favor de los colosenses, se debe en última instancia, es decir, hay una razón y la razón es la soberanía de Dios. Es decir, todo el plan de salvación se remonta a Dios. Como acabamos de ver, a Él le agradó reconciliar consigo a todas las cosas, según Colosenses 1:19 al 20. Es decir, Él es quien tomó la iniciativa en nuestra salvación y lo planeó todo. Es decir, Dios es el que ha planificado todo. Él, asimismo, es quien designó a Pablo para que fuera apóstol a los gentiles. Todo el ministerio del apóstol se desarrolló bajo la administración de Dios, bajo la soberanía de Dios, en conformidad con sus designios eternos y sus disposiciones particulares. Como podemos notar
Dios entonces desde el principio siempre ha tomado la iniciativa a favor de nosotros los seres humanos. Acá el apóstol Pablo pues nos deja claro, ¿verdad?, que el llamado de él, el ministerio de él fue enfocado al pueblo gentil gracias al plan y soberanía de nuestro Padre Celestial. Pablo, por tanto, además de ser un ministro o un siervo, ha recibido de parte de Dios una responsabilidad determinada, una mayordomía, un encargo, una administración o dispensación era lo que el apóstol Pablo había recibido. No debemos perder de vista que un administrador es aquel que cuida no de sus propios intereses ni de sus propias, valga la repetición, propiedades, sino que un administrador es aquel que cuida los intereses y propiedad de otro. Ese es un administrador. Quiere decir entonces que Pablo cuidaba, velaba por lo que a Dios le pertenecía, por lo que Dios le había encargado. Pablo simplemente, él mismo lo revela en sus cartas, que él solamente era un mayordomo. A Pablo, Dios le había encomendado el tesoro del evangelio para que administrara los misterios de Dios para salvación de muchos, especialmente en el mundo gentil, por supuesto, ¿verdad? Pablo no solo era apóstol a los gentiles en el sentido de llevar el evangelio al mundo gentil, sino también en el sentido de comprender y defender el lugar que los creyentes gentiles iban a ocupar en la nueva dispensación o en el nuevo plan divino de Dios. Esto es bien interesante que a usted y a mí nos quede claro. Pablo habla del origen, vuelvo y le digo, de su llamado. Pablo habla de quién le había delegado esa mayordomía, quién le había delegado a él ese encargo, ¿verdad? Y como estamos viendo acá, Pablo debía comprender. Pablo no venía solo a hablar por hablar de Jesucristo, no. Pablo comprendía muy bien y obviamente defendía el plan de Dios, es decir, ¿qué lugar ocupa el pueblo gentil en el plan soberano de Dios? Y esa era su función. Sea como sea, lo que más destaca en esta frase en el 1.25 es el enorme privilegio de participar en un plan de acción que, déjeme decirle, no ha sido trazado por voluntad o ingenuidad humana. No, ese plan no ha sido trazado por voluntad humana, sino por Dios mismo. Escuche usted, ese plan ha sido trazado por Dios mismo. Nosotros, por supuesto, ¿verdad?, no hemos recibido el encargo de apóstoles, es decir, a nosotros no se nos ha delegado la proclamación del evangelio de parte de los apóstoles, ni la función de recibir de Dios nuevas revelaciones doctrinales. Pero juntamente con Pablo hemos recibido la comisión de administrar la palabra del evangelio para la conversión de personas en nuestra generación. Vea usted, le dije hace un momento que debemos de estar muy conscientes y nos debe quedar claro que como a Pablo se le delegó de parte de Dios, también a nosotros Dios mismo es el que nos ha delegado, si usted quiere llamar así, la responsabilidad. Yo le llamaría el bendito privilegio de proclamar, de llevar el evangelio para salvación de muchos, como dice acá, en nuestra generación. Y como en el caso de Pablo, la gran cuestión es si estamos cumpliendo fielmente nuestro cometido. Y esa es una buena pregunta que deberíamos hacernos a nosotros mismos. ¿Estamos cumpliendo con lo que Dios nos ha encomendado? Porque se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Fíjese usted. Se requiere de los administradores que sean hallados fieles. Eso se demanda de un administrador, es decir, de un mayordomo del Señor.
Saber que nuestro encargo procede de Dios mismo es lo que puede frenar nuestra apatía. Fíjese usted lo que nos están poniendo acá a reflexionar. Ser consciente de que lo que se nos ha delegado no viene de voluntad humana ni de ingenuidad humana, como leemos acá nosotros en este material, sino que viene directamente de Dios. Eso debe ponernos por un momento en frenarnos, pues, detengámonos y veamos si estamos cumpliendo o no, ¿verdad? Es decir, sí, pero es que la gente ya no quiere escuchar o cualquier pretexto que usted quiera. A eso se le estaría llamando apatía, ¿verdad? Es decir, la gente ya no quiere oír, no. Recuérdese, el mandato y la encomienda es de parte de Dios. Debe frenar nuestra apatía y sostenernos en momentos de oposición. Decir, usted y yo, como el apóstol Pablo, el origen del ministerio de él fue de parte de Dios. Usted y yo y los que estamos acá también hemos recibido ese encargo de parte de nuestro Padre Celestial. Esto nos debe entonces a animar a cumplir de manera fiel. Que Dios le bendiga y continuamos con nuestro pastor Eliseo. Qué bendición poder saludarles, hermanos, en esta noche y poder compartir un tiempo juntos en el estudio de la carta a Colosenses. Cuando hablamos de esta carta y lo que estamos aprendiendo a través de nuestros hermanos pastores, nos damos a conocer que el verso 25 nos tiene un gran reto, tanto para nosotros los líderes como también para la iglesia, porque a veces la iglesia no sabe qué esperar de su pastor y a veces el pastor no sabe qué hacer en circunstancias cuando se le exigen cosas que quizás no debiera hacer. Pero hay cosas que son relevantes y hoy vamos a ver dentro de ello el ministerio principal de Pablo, qué es lo que realmente lo empujaba a avanzar, a seguir adelante, cuáles eran los motivos que lo llevaban hacia adelante. Este hombre tiene mucho que enseñarnos. Cuando hablamos de ello, la última frase de este versículo 25 indica cuál es la esencia del ministerio de Pablo y en qué consiste su servicio para Cristo y a favor de la iglesia. Dice el verso 25 final, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Es interesante notar que dentro de su contenido, el apóstol está luchando. Dentro de su lucha es que él desea que los colosenses entiendan su razón de ser. Y aquí puede referirse al anuncio de todo el consejo de Dios. Quisiera que fuéramos los que tienen una Biblia en su mano, ir conmigo a el libro de Hechos capítulo 20. Pablo da su testimonio a los hermanos y llama a los ancianos a Mileto y después de trabajar 3 años allí en Éfeso, les dice algo bien importante de todo lo que ha hecho en cuanto a su servicio, y me llama la atención ver, por ejemplo, el verso 19 del capítulo 20, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Pero en el verso 27 él agrega, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Lo repito, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Es sin lugar a dudas que parte de su forma de pensar, este hombre era un estudioso de la palabra, desde el Antiguo Testamento y toda la parte del Nuevo. Y recordemos que en sus escritos Pablo tiene 13 cartas, y si incluimos Hebreos son 14. Entonces, cuando pensamos en eso, Pablo era un hombre estudioso de la palabra de Dios, y es seguro que él enseñó los libros del Antiguo Testamento, la parte de la Torá, o sea, la ley. También enseñó los Salmos, Proverbios y todos los libros del Antiguo Testamento, sin dejar de
rehuir, dice, de anunciar todo el consejo de Dios. Esa parte era su principal trabajo, su principal causa. Eso era lo que lo llevó a proclamar con toda energía el evangelio. También podemos entender nosotros que se tiene que cumplir esta extensión, tanto geográfica como también el evangelio a todas partes. Y como aquí se menciona, que hay que hacerlo cumplidamente, hay que poner todo empeño, todo lo que uno puede tener a su mano. Tenemos el pasaje de Marcos 16:15 y Romanos 15, también versos 16 y verso 19, del mandato divino del evangelio tiene que ser predicado a toda criatura. También cuando hablamos de ello, Pablo puede referirse a su ministerio como una continuación de lo que Epafras como pastor ya ha hecho. Enseñó a los colosenses los rudimentos de la palabra de Dios. Ahora Pablo completa lo que él empezó. También es posible entender la frase en el sentido de que en la administración de Dios, la revelación de la palabra fue completada a través de Pablo, con lo que el apóstol está a punto de decirnos de la manifestación del misterio oculto que los gentiles entran por medio de Cristo en el ámbito de la salvación. Qué relevante es lo que va a continuar diciéndonos el apóstol dentro de unos momentos. También encontramos que se cierra el círculo de la revelación divina. Ya no hay más doctrina normativa que necesite manifestarse. La palabra de Dios ha sido completa, está llena, lo tenemos todo. En todo caso, es obvio que la principal característica del ministerio del apóstol fue su fiel proclamación de la palabra de Dios. Habiendo recibido de Dios la gloriosa comisión de administrar el evangelio para la conversión de los gentiles, Pablo se esfuerza en todo momento por cumplir su cometido con absoluta entereza. Bueno, queremos entonces dejar un reto aquí a todos aquellos que predicamos la palabra de Dios. Hermanos, los que predicamos la palabra de Dios, es un gran reto ahondarnos en la palabra de Dios con un estudio exhaustivo, un estudio profundo, para que podamos alimentar, transmitir el contenido de primera mano. Ojalá y todos los que estudiamos la palabra de Dios y la predicamos, podamos sentarnos, abrir la palabra de Dios, leer libros, hacer escritos, y que podamos, como Pablo decía, llevar este mensaje cumplidamente, y como lo dice en Hechos, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Qué gran reto para todos nosotros. Sin embargo, es un alto privilegio ser un portavoz del mensaje de Cristo. Bendiciones. Sigamos en el estudio de la noche. Damos gracias a Dios por la oportunidad del estudio de este capítulo acerca del ministerio de Pablo. Y resumiendo los puntos dados en esta mañana: 1, los beneficiarios del ministerio del apóstol es la Iglesia universal. 2, el origen del ministerio del apóstol es Dios mismo, y el medio principal del ministerio es el evangelio. Vamos a tener palabras de oración cerrando este capítulo del ministerio del apóstol Pablo, porque Dios siempre los bendiga a ustedes y a nosotros, y sigamos adelante. Oremos. Nuestro Señor y Padre Celestial, muchas gracias por el estudio de tu palabra. Eso nos alimenta, nos fortalece, Señor,
y nos hace pensar en nuestra visión, estar un día en tu presencia. Ayuda, Señor, a mis hermanos pastores para que continúen adelante y no se cansen de enseñar tu palabra. Que nuestros hermanos de la iglesia sean edificados. También nuestros oyentes de muchas partes del país aprendan, se edifiquen y también ministren tu palabra conforme tú mandas, Señor, a cada uno. Muchas gracias en esta oportunidad. Deseamos siempre tu bendición en nuestra vida para seguir adelante. Muchas gracias en el nombre de Jesús, el Señor y Salvador de nuestras almas y nuestras vidas. Amén, Señor. Amén.